Bienvenidos a Ecos Esotéricos, entre lo holístico y lo paranormal. El podcast donde exploraremos los límites entre lo tangible y lo místico. Soy el Duende Verde, experimentado investigador paranormal, retador de la oscuridad y escéptico, acompañado de Juliana, una amante del mundo espiritual y medio. Juntos desentrañaremos misterios, desafiaremos creencias y nos sumergiremos en la dualidad de lo palpable y lo paranormal. Prepárense para un viaje donde la razón y lo sobrenatural convergen en Ecos Esotéricos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos Esotéricos. Soy el Duende Verde y estoy con Juliana Ocampo. Juliana, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy en este capítulo les traemos el tema de las regresiones. A ver, Duane, ¿qué sabes de las regresiones? ¿O qué has escuchado? ¿Qué sé de las regresiones? Que son como, a ver, si uno quiere saber qué pasó en otras vidas, uno hace este tema de las regresiones y creo que el alma queda con recuerdos de otras vidas pasadas, ¿o me equivoco? ¿Pero solo para chismosear que fuiste en otras vidas? ¿O tendrá alguna otra función? Pues dicen que también se pueden curar fobias y miedos que uno pueda traer de vidas pasadas, ¿es así? Bueno, sí. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema de las regresiones y vamos a decirles qué son las regresiones. Las regresiones es un proceso en el cual te llevan en una especie de hipnosis a que vayas muy profundo en tu subconsciente y allí puedas encontrar las vidas pasadas que tuviste. Pero yo tengo una pregunta. Dime. ¿Lo que viaja es el pensamiento o es el alma? Es una muy buena pregunta. Creería yo que es el alma. No sé específicamente la verdad que viaja en ese caso, pero hablando del tema. Porque según leí por ahí dicen lo que viaja no es el alma sino el pensamiento. Es una discusión chévere para tener. Bueno, a ver, ¿tú has hecho alguna vez regresiones o tienes experiencia en regresiones? Sí, ya me hice una regresión y he hecho otras sin ayuda de un profesional. ¿Cómo pero sí te fue? Las he realizado. Cuéntanos tu experiencia en regresiones. Bueno, muy bien. Mi regresión, específicamente la que me hice con un profesional, fue para ayudarme con una situación que tenía en mi vida con respecto a los espejos. Y la verdad sí me ayudó. Logré reconocer que era un miedo que no me pertenecía a mí, que no era de esta vida, sino de un fractal de mi alma que se había quedado como atorado en ese episodio o en esa época. Bueno, cuéntame algo, tengo una curiosidad porque vuelvo al tema, entonces no sé qué es lo que viaja, si la mente o lo que viaja es el alma. Entonces algunas personas que hacen regresiones a otras personas, mientras están en este viaje, les hacen preguntas. Entonces yo digo, ¿cómo un cuerpo sin alma va a contestar las preguntas que le hace otra persona? Sería un debate muy interesante. A ver, la verdad, cuando yo la hice, lo hice en un estado semiconsciente. Yo no estuve completamente hipnotizada, pero sí en un estado de relajación profunda, casi al borde del sueño. Así fue como yo lo hice. Y pues en ese momento, en ese lapso, era lo que me iba llegando a la mente, lo que podía percibir. Obviamente, como les comenté, me llevaron en un estado hipnótico a mi subconsciente. Pero lograste ver cosas de tu vida pasada, lograste identificar quién eras o sentimientos de vidas pasadas. Sí, claro, inclusive, bueno, la persona que me lo hizo utilizó una técnica, en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente es como que te hacen bajar por unas escaleras y esa es como la forma subconsciente que nosotros tenemos para llegar a ese estado o a esa conciencia que no es accesible para nosotros. En ese momento ella me dijo, tienes 3 puertas al frente pues tuyo, la del medio está iluminada y es tu vida actual y tenemos otras, pues una puerta a cada lado de esa, que son otras vidas pasadas. Te puedes parar en cualquiera, yo me paré en una y empecé a llorar. O sea, es algo que yo no puedo explicar por qué, pero tenía mucho miedo de abrir esa puerta. O sea, cada puerta que ella te decía es una vida. Es una vida. Obviamente, antes de empezar, yo dije, ¿por qué fui? Yo tengo un miedo, una fobia a los espejos, le comenté. Me dijo, listo, eso es lo que vamos a trabajar en esta regresión. Bueno, en cuanto a eso, tú dices que viste 3 puertas. Entonces, ¿se supone que has tenido 3 vidas pasadas o pueden haber más? No pueden haber muchas más, pero quizás es como la forma de filtrar
por así decirlo, las vidas en las que tengo como situaciones o dolores con respecto a eso que estoy preguntando. Bueno, ¿cómo se hace entonces una regresión? Expliquémosle a la gente. Bueno, realmente la regresión las hace un profesional. La primera persona que contémosles un poco de historia. La primera persona que se dio cuenta de las regresiones fue un psiquiatra que hacía toda esta parte de, ¿cómo se llama? Lo que hacía Freud. Se me fue en este momento el nombre. Pero entonces, ahí me vendría una pregunta. ¿Las regresiones se utilizan más en el tema psiquiátrico o se podría también utilizar en el tema paranormal? Se utilizan en las dos partes. Realmente no todos los psiquiatras hacen regresiones. Recordemos que la regresión se trata como casi que una pseudociencia. Entonces, no, a pesar de que sí tiene estudios que la avalan como tal, pues la ciencia realmente todavía, ese tema de las terapias holísticas, no lo tiene como muy en su brochure, por así decirlo. Entonces son temas que no se trabajan tanto. Este psiquiatra lo encontró por mera coincidencia. Él estaba trabajando el inconsciente de una paciente para encontrar la raíz de un trauma. Pero a medida que él le hacía preguntas, ella le empezó a hablar de cosas que no eran de esta época y le dijo que tenía lepra y que estaba guardada como en una cueva. Entonces él empieza a preguntar muchísimas más cosas y se da cuenta que en medio de su estado hipnótico ella no estaba en su vida presente, sino que había viajado a una vida pasada. Entre los estados de cada vida, esa parte, por ejemplo, no la recuerda Catherine, que es la chica del libro. Él tiene un libro, se llama Muchas vidas, muchos maestros, se llama Brian Weiss, por si lo quieren investigar. Ella no recordaba estas partes donde se cambiaban como las vidas, y allí Brian Weiss le podía preguntar a sus guías espirituales qué pasaba y qué había como de trascendencia, y podía establecer esta comunicación con ellos. Era muy bonito porque lo utilizaba, digamos, a ella como medio, pero fue de una forma inconsciente que llegó a esta terapia. Pero ¿estas regresiones se pueden hacer conscientemente o también inconscientemente? Pues generalmente se necesitan estados de relajación profundos para poder llegar a eso, porque a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa en esta existencia? Cuando hay cosas que son dolorosas para ti, tu mente las bloquea. Inclusive nos ha pasado de niños que tenemos traumas y no recordamos bien qué pasó, por qué nos duele, qué fue lo que sucedió. Pasa exactamente lo mismo, digamos, con la regresión. Entonces se necesita poder llegar a un estado de tranquilidad para que el alma pueda tener como esa capacidad de llegar a ese lugar donde duele y poder mostrar qué fue lo que pasó. Bueno, yo creo que como todo en esta vida, hacer este tipo de cosas tiene riesgos. ¿Podrías hablarnos de algunos riesgos que pueda tener hacer regresiones? Porque dicen, y yo he leído que a veces puede ser peligroso. No sé si es un mito, pero también he leído y he escuchado de personas que dicen que uno puede quedarse en otra vida pasada y no volver. ¿Es verdad? ¿Qué riesgos tiene hacer una regresión? Bueno, con respecto a este tema, hay muchas como razones encontradas allí o muchas opiniones. Hay muchas personas que dicen que no nos podemos quedar en una regresión porque simplemente tú estás llevando, digamos, tu conciencia a ese lugar y la idea es sanar. Otras personas dicen que el riesgo que se hace... Pero entonces ahí me estarías respondiendo la pregunta que te hice al principio, ¿qué es lo que viaja, la mente o el alma? Entonces, si fuera la mente, entonces no es posible uno quedarse. De pronto, si fuera el alma, sí. Es posible, pero es un debate que siempre está. O sea, no se sabe específicamente qué es lo que viaja, pero se obtiene la información. Se creería que la mente viaja hasta el inconsciente y que por lo tanto entonces el alma no debería quedar... Es el consciente el que viaja, no el alma. Pero bueno, ahora el punto, y aquí hay otra cosa. Bueno, sí, quizás sí viaja el consciente, pero por ejemplo, hablando de los riesgos, escuché una vez a una persona que dijo que una familiar de ella había hecho una regresión y al parecer la chica no logró volver, no sé si fue que su conciencia se quedó en ese lugar y quedó con problemas psiquiátricos. Entonces, bueno, la idea allí pero entonces mira que si hay un riesgo de que de pronto uno se quede en vidas pasadas y no pueda volver. Realmente es un poco los casos que se han visto como con respecto a esto. Solo he escuchado ese caso y he escuchado muchísimas personas que han hecho regresiones y también, como les digo, o sea, como con qué fin la hacen. En mi caso yo siempre las he hecho como para sanar o para reconocer por qué me suceden ciertas cosas en esta vida o porque contraté venir con la misma persona con la que no tengo buena relación en esta vida, que fue lo que sucedió en la otra, ¿cierto? En una vida pasada que me toca trascender, y es básicamente en ese sentido. Pero el riesgo que se conoce como tal es ese, como
que tu conciencia se pueda quedar atrapada allí. Sin embargo, volvemos a decir, hay muchas opiniones encontradas con respecto a esto, entonces nadie puede asegurar que realmente eso llegue a pasar. Hay riesgos de pronto en medio de estas regresiones encontrarse personas que tú ya conozcas en esta vida. Pues me explico, encontrarse alguna persona en otra vida diferente y saber que tú también la conoces acá. A ver, en las otras regresiones que yo he hecho, no sé si ustedes han escuchado decir que los ojos son la ventana del alma. Nosotros siempre vamos a cambiar de avatar, de cuerpo, de personaje, pero nuestra alma y nuestra esencia siempre va a seguir existiendo. O sea, en otras vidas no vamos a ser exactamente los mismos, no No. vamos a tener el mismo cuerpo, sino que vamos a ser diferentes. Pero cuando tú ves a esa persona en los ojos, tú sabes quién es y qué hace, digamos, en este momento en tu existencia. Si no la conoces, simplemente no la conoces y ya. Pero cuando estás en ese estado, tú dices, yo qué sé, por ejemplo, mi esposo en esta vida es mi papá en esta vida, por ejemplo. O yo qué sé, o mi mamá en X vida es mi hija en esta vida. Cuando tú los miras a los ojos, tú puedes reconocer su esencia, pero lo que te digo, no es el mismo avatar, no es el mismo personaje. Siempre somos personajes diferentes, en épocas diferentes, con ropa diferente, con pelo diferente, o sea, todo digamos que cambia. Pero entonces, ¿tú qué dirías? ¿Que entonces no es peligroso hacer una regresión? Pues en lo personal yo he hecho varias, a mí me encantan, me parece una terapia muy sanadora, muy bonita, que te lleva muy profundo. ¿Qué les recomendaría yo? Háganla con un profesional, por lo menos la primera. Y con mucha responsabilidad. Háganla con un profesional. Por ejemplo, cuando yo la hice a distancia y la terapeuta que me la hizo me colocó me tocaba colocar mi celular a grabarme a mí acostada en todos los procesos que yo estaba. Quizás no haya un riesgo como tal de quedarte, pero de pronto que se te dificulte volver, y para eso está el terapeuta allí, para ayudarte a que puedas regresar. Igual cada vez que tú tienes como una emoción fuerte o que intentas llorar de una u otra forma, tú te vuelves a comunicar con este plano y vas a volver. O sea, cuando tú piensas en tu cuerpo y dices, me quiero despertar, tú te puedes despertar y salir de ese estado hipnótico. Bueno, eso te iba a preguntar, mientras tú ya nos dijiste que has hecho regresiones, mientras uno está en ese viaje, uno puede sentir emociones o puede sentir dolor o puede sentir lo que está pasando justo en ese momento. Sí, la verdad, sí, se sienten emociones muy fuertes. Digamos que en este caso la terapeuta te puede decir, bueno, porque tú lo estás viviendo en primera persona, claro, o sea, tú llegas y tú te ves otro cuerpo, con otro pero ropa. Digamos que estás en una situación en la que estás sufriendo, no sé, te están matando, te están golpeando, tú puedes sentir eso mismo, tú puedes sentir las emociones de ese momento. Aquí vamos con esa parte, sí se puede sentir el miedo, la tristeza, inclusive hasta el dolor. Pero digamos que en este caso lo que hizo mi terapeuta fue decirme, Juli, recuerda que tú no eres María, que fui yo en esa época, sino que tú ahora eres Juliana, entonces lo que puedes hacer es salir de ese cuerpo y mirar la escena desde afuera. Uno puede mirar la escena desde afuera. Obviamente como si fueras una cámara que estuviera filmando la escena. Okay. Obviamente es doloroso, pero no al punto de sentirlo en carne propia, pero claro que te está doliendo, fuiste tú en otra vida, al fin y al cabo, aunque no seas tú específicamente el que esté aquí, aunque sea un fractal de tu alma, fue algo que se vivió y tu alma sigue atada a ese recuerdo y a ese dolor y a ese trauma. Bueno, ¿creerías que la regresión sí nos puede ayudar para curar, no sé, miedos y fobias o cosas del pasado? Sí, digamos que en mi caso me ayudó mucho con el miedo que le tenía a los espejos. Y la verdad que aunque parezca muy, no sé, absurdo o quizás poco importante, para mí era demasiado complejo, por lo menos, yo qué sé, cepillarme en las noches, todo lo que tuviera que ver con los espejos me atormentaba demasiado. A raíz de haber hecho la regresión y reconocer que no era yo la que tenía ese miedo, sino que era María quien fue en otra vida, lo desligué, digamos, como que lo despersonalicé de mi avatar en esta vida actual y he logrado mejorar mucho, demasiado. O sea, yo me puedo mirar al espejo, me puedo cepillar, no tengo ningún problema. O sea que si yo, digamos, yo le tengo miedo a las alturas, si yo hago una regresión de estas, puede que mi miedo a las alturas se cure. Sí, pero es posible quizás que no necesites solo una terapia. Bueno, esa es mi siguiente pregunta. Varias. ¿Cuántas regresiones se pueden hacer? Realmente se pueden hacer varias, no hay como un límite, es como lo que tú quieras sanar. Por ejemplo, que tú dices, bueno, es que yo le tengo miedo al mar en abundancia o al agua. Entonces tú puedes ir y quizás no solo moriste así una vez o no solo te pasaron cosas así complejas, sino pero puedo revivir mi muerte.
Es que esa es la parte dolorosa. Eso es miedoso. Esa es Eso la es parte muy dolorosa de la miedoso. regresión. Uno revivir la muerte de uno anteriormente puede ser algo complicado. Sí, porque, y digamos que también te puede llegar a un estado de ansiedad. A ver, aunque sea una visualización, O uno la sea, vive para real. hacer una cosa de estas, para hacer una regresión, entonces uno tiene que tener un estado psicológico muy fuerte, porque me imagino que uno se va a encontrar con cosas allá demasiado complicadas. Para el alma es muy doloroso, pero la idea siempre va a ser sanar. Y es lo que te digo, si por ejemplo tú le tienes miedo al mar y van y tú ves que es que tú estás en un barquito en medio de la nada con un montón de gente gritando porque se están hundiendo, pues obviamente cómo te sentirías tú en ese momento, así sea Claro, una es visualización. complicado. Para ti es un recuerdo que estás como volviendo a traer, digamos, a este momento presente que estás haciendo consciente y que igual duele, y duele bastante. Pero aquí volvemos como lo que siempre decimos. Realmente el que se hace el bobo o el que no es con él y el que no se decide a sanar simplemente está tomando el camino fácil. Nosotros cuando nos decidimos sanar tomamos el camino que es un poco más complejo, pero que a la larga nos va a dar mucha más tranquilidad. Puede ser muy doloroso en ese momento, puede generar o revivir emociones muy tristes, pero cada vez que tú abres esa herida que sanó en falso y la limpias y te permites que vuelva a sanar bien y que se cierre, es mucho más beneficioso que hacernos el que no es con uno y dejar su miedo y su fobia allí. Hay, por ejemplo, varias cosas que se pueden tratar. Digamos que mi terapeuta trataba problemas de obesidad, problemas de También se puede tratar alimentación. problemas físicos. Claro, sí. Por ejemplo, hay personas que tienen, contar así casos rápidos. Una chica que tenía problemas de alimentación, sufría específicamente de anorexia, se le dificultaba mucho comer y cuando fueron a mirar en una vida pasada, ella fue una mendigo en esa vida y en esa vida no tenía el acceso al alimento. En esta vida que sí lo tenía, como que lo estaba negando de forma inconsciente. Otra chica, por ejemplo, tenía también problemas para tener bebés y había una dificultad allí, no lograba quedar en embarazo. Cuando fueron a revisar, ella en otra vida abortó, entonces ya de por sí traía como en su memoria, en su vientre, esa situación que hizo, que quizás no fue tan buena en su momento, pero tenía digamos, como esa memoria de lo que había sucedido allí. Entonces sí se pueden trabajar, hay situaciones que se pueden trabajar, no sé si todas, pero sí se pueden trabajar por medio de la terapia regresiva y quizás no se necesite solo una sesión, sino varias para poder mejorar. Bueno, entonces en resumen, hacer este tipo de regresiones es beneficioso, podemos obtener buenos resultados, pero ante todo hay que hacerlo con responsabilidad, teniendo un grado psicológico fuerte, porque nos vamos a encontrar cosas muy complicadas. Ya para terminar, ¿qué otros consejos puedes darle a alguna persona que quiera hacer una regresión? Bueno, a ver, consejos como tal, no sé si tenga, es como aventures en a probar cosas nuevas. No solo la medicina tradicional es la única que existe, nos podemos tratar de muchísimas otras formas. Y por ejemplo, la regresión ha sido muy útil en casos donde, por ejemplo, tengo azúcar en la sangre y me hacen exámenes de todo y no encontramos el por qué, no encontramos la razón, los medicamentos no me hacen nada, o sea, no hay forma, no encuentro ninguna salida. Intenta probar con medicinas alternativas. Sálganse de Sí, lo común. la regresión también te puede ayudar. La terapia, por ejemplo, con flores de Bach, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con medicina natural, la ayurveda, o sea, salgas en un poco de ese foco de lo que ya conocen y que para ustedes es como, ay, sí, ya, o sea, esto existe y siempre ha existido y por eso va a funcionar, ¿no? Atrévanse a probar cosas diferentes y van a ver que también van a tener resultados muy diferentes y muy bonitos. Bueno, yo soy el Duende Verde, me encuentran en redes sociales como Duende Verde 182, ¿a ti cómo? Y a mí me encuentran como @soy_juliana.campo. Nos vemos en un próximo episodio de Cosas Esotéricos. Hasta la próxima. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos.